Historia de la educación física. Según una investigación realizada por el profesor Abraham Ferreiro Toledano, podemos reconocer tal asignatura como una disciplina pedagógica formativa que tiende a desarrollar facultades físicas, intelectuales y morales, estimulando así sus habilidades motrices y perceptivas. La educación física de México tiene responsabilidades de carácter curricular con los siguientes niveles y modalidades educativas: educación inicial, educación preescolar, educación primaria, educación especial, educación indígena, educación rural, educación media básica, telesecundaria, educación normal y con un sistema interno del tipo medio superior y superior para formar a los docentes y profesionales de la educación física. El ejercicio físico, desde las raíces de nuestra historia como la cultura prehispánica, tiene antecedentes de suma trascendencia. En este periodo, las actividades físicas ya eran un elemento constituido de la educación en las escuelas fundamentales, el Calmecac y el Tapuxcali. Antiguamente, la educación física consistía en ejercicios físicos para aumentar la agilidad, flexibilidad y la resistencia. Los griegos consideraban al cuerpo como un templo, que encerraba el cerebro y el alma, y la gimnasia era un medio para mantener la salud y la funcionalidad del cuerpo. Con la toma de la Gran Tenochtitlán en 1521 se inicia la vida colonial y la cultura indígena sufre los efectos del desplazamiento para dar lugar a la cultura religiosa. El movimiento de reforma que logra la separación de la Iglesia del Estado en 1833 se sustrae la educación del control del clero y pasa esta a ser función del gobierno. En 1873, Enrique Lauscher comenzó una intervención fundando el primer jardín de niños donde el juego y la actividad física eran fundamentales para el desarrollo de los educandos. Joaquín Baranda, en 1882, aportó su granito de arena considerando la gimnasia como actividad complementaria en la educación integral. El advenimiento de la Revolución Mexicana en 1910 impulsa la educación como un instrumento indispensable para introducir y proyectar nuevas ideas. Durante este periodo y hasta el año de 1920 se suceden hechos notables como la creación de la Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia y la Federación Gimnástica Nacional. En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública en México y con ello se institucionaliza vigorosamente la vida educativa y cultura del país. Tiene avances de suma importancia con la creación de 1923 del Comité Olímpico Mexicano y en 1993 con la Confederación Deportiva Mexicana. En 1930 se realizó el primer Campeonato Argentino de Pelota al Cesto, organizado por el Instituto Nacional de Educación Física. En 1932, la Confederación Deportiva Mexicana establece que el maestro de educación física promoverá la salud. En 1934 se declara que la educación será laica. En 1942 se promulga la Ley de la Orgánica de Educación Pública, cuyo contenido afirma que la educación impartida por el Estado sería socialista. En 1944, estando la educación física unida en la enseñanza premilitar por efecto de la Segunda Guerra Mundial, se crea un nuevo plan de estudio para el nivel primaria, en donde el conjunto de materias que lo integran, entre ellas educación física, tienden a un mismo fin, la formación integral de la personalidad. Después de pasar por diversas experiencias evolutivas, se consolida en la administración pública hasta en el año de 1947 con la creación de la Dirección General de la Educación Física. En 1958, por decreto expreso, se crea la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, representando para la educación física de México la oportunidad de formar parte importante de sus contenidos y metodologías. En 1959, la Secretaría de Educación Pública pone en marcha el Plan de Mejoramiento y la Expansión Primaria en México, plan de 11 años, cuya estrategia fundamental era la de dar este servicio educativo a todos los niños mexicanos.
1976 había de ser un año clave en el proceso histórico de la educación física. En 1991, el alcance de la presentación de los servicios de educación física en México se estimó en 8.3 millones.